buenos días, bienvenidos al Día del Señor. Démosle gracias al Señor por nuestra nueva oportunidad que nos está regalando de estar reunidos como iglesia, como miembros de su cuerpo. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Bendecimos esta nueva oportunidad que tú nos estás regalando, Señor. Gracias por ser esta oportunidad nueva que tú nos regalas, Señor. Hoy estamos aquí reunidos como hermanos, como iglesia, Señor. Venimos a bendecirte, glorificar tu nombre, Señor, a compartir la palabra, a compartir la Santa Cena, Señor, y a estar reunidos como hermanos. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están reunidos en sus casas, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Eres el Rey soberano, eres el Rey por los siglos de los siglos. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único, el soberano, Señor. Señor, en este tiempo, Señor, de alabanza y de adoración a ti, Señor, sé tú enalteciéndote, sé tú glorificándote en medio de nuestra alabanza, de nuestra adoración a ti, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Ponemos tu nombre en alto. Eres el único, inigualable. Tú eres el Rey, Señor. Oh Cristo. Oh Cristo. Eres mi necesidad. Cuán dulce es de estar en comunión contigo. Oh Cristo. Eres mi necesidad. Cuán dulce es estar en comunión contigo. Muero de amor por ti, Jesús. Nada me llena más que tú. Nada puede satisfacer la necesidad de ti en mi ser. Muero de amor por ti, Señor. Salvador, nada puede apagar en mi ser esta llama de amor por ti que arde en mí. Oh Cristo, eres mi necesidad.
esa llama de amor por ti. Muero de amor por ti, Jesús, mi amado Salvador. Nada puede apagar en mi ser esta llama de amor por ti que arde en mí, que arde en mí. Arde en mí. Muero de amor por ti, Jesús. Nada me llena más que tú. Nada puede apagar en mi ser la necesidad de ti en mi ser. Muero de amor por ti, Señor, mi amado Salvador. Nada puede apagar en mi ser esta llama de amor por ti que arde en mí. Oh Jesús, tú eres mi necesidad, tú eres mi paz, eres mi paz. Oh, 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 Cristo, nada puede satisfacer, nada puede llenar, nada puede llenar la vida. Solo tú, solo tú. Toda pregunta tiene una sola respuesta. Oh Jesús, Jesús, muero de amor por ti, Jesús. Nada me llena más que tú, nada puede satisfacer la necesidad de ti en mi ser. Muero de amor por ti, Señor, mi amado Salvador. Nada puede apagar en mi ser esa llama de amor por ti que arde.
eres soberano sobre todo, Señor. Sea potestad de dominio, sea reino, tú eres primero, Jesús. Todo lo que existe fue creado por ti, Señor, y para ti. Oh, glorioso Rey. Reconciliados por su muerte en la cruz, Cordero de Dios, Jesús, nombre sobre todo nombre es. Cielo y tierra hoy se rinde ante él, la creación se sujeta a su poder. Hijo de Dios, camino, la vida y la verdad, el que fue, el que es y quien vendrá, nos levantará. Jesús, nombre sobre todo nombre es. cielo y Tierra hoy se rinde ante él, la creación se sujeta a su poder. Jesús, nombre sobre todo nombre es. Cielo y tierra hoy se rinden ante él, la creación se sujeta a su poder. a su poder. Sea dominio, potestades, sea reino, Él es primero, Él es primero, coronado, exaltado, Rey eterno. Él es el Cordero, Él es el Cordero. Oh, Sea dominio, potestades, sea reino, Él es primero, Él es primero, y coronado, exaltado, Rey eterno. Él es el Cordero, Él
sea dominio, potestades, sea reino. Él es primero, Él es primero. Coronado, exaltado, redentor, Sobre todo nombre, Él es el Cordero, Él es el Cordero. oh Jesús, Oh, Jesús, nombre sobre todo nombre es. Cielo y tierra hoy se rinde ante Él. La creación se sujeta a tu poder, a su poder. Recibí, Señor, sobre todo exaltamos, Señor. Eres primero, Señor. Te glorificamos y te exaltamos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Recuérdame como te recuerdo yo. Permanece en mí, como permanezco en ti. Cree en mí, cree que yo haré todo aquello que yo te prometí. Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Recuérdame como te recuerdo yo. Permanece en mí, como permanezco en ti. Damos gracias al Señor en esta mañana y vamos a entrar en reverencia a la Santa Cena. Y cerramos los ojitos y le pedimos perdón al Señor. Señor, perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido, si te hemos faltado en cosas tuyas, si hemos hecho cosas que a ti no te han agradado. Perdónanos, Señor mío. Tenemos 3 símbolos. El pan que representa el cuerpo de Cristo, la copa que contiene el vino que representa la sangre de Cristo, la mesa, la comunión de los santos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan.
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed este pan, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced en memoria de mí. Podemos comer del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Amén. Amén. El Señor nos enseña en su palabra que, como dependemos totalmente de Él, testificar de la grandeza y de sus maravillas que Él hace en nuestra vida a cada instante. Hoy quiero compartir con toda la iglesia y con todos los hermanos parte de la grandeza del Señor en nuestra vida. Como todos saben, todo lo que pasó en el año anterior, 2020, pues para algunos situaciones difíciles, para otros muy duras, lo que se vivió. Yo puedo decir, dándole gracias al Padre y las personas que me conocen, que a pesar del dolor que pasamos, que algunos perdimos familia en toda esta circunstancia, puedo decir gozosa, dándole gracias al Señor por todo lo que vivimos y por todo lo que hemos aprendido. Gracias al Señor, aunque al principio lo vi como una dificultad, me permitió permanecer parte del 2020 en Cartagena. Al principio fue muy duro, muy duro. Lloré mucho. La convivencia, como todos saben, no es fácil, aunque estemos con nuestros hermanos o nuestra familia. Me correspondía estar con mi mamá para el mes de marzo del 2020 porque habíamos hecho unos planes con los hermanos, y pues me fui, y preciso cuando tenía que regresar, tenía vuelo de regreso, fue cuando empezó el confinamiento el 26 de marzo. Al principio no lo vi como algo, sino que iba a pasar, pero cuando pasaron los meses, me fui entristeciendo porque David se había quedado acá en Bogotá, solo en el apartamento. Fue muy duro, muy duro. Y fue aprender eso. Y fuera de eso, en mi familia hay ferreterías. Mi familia en Cartagena tiene ferreterías. Y yo nunca quise como que meterme en eso, ni me ponía de mal genio cuando ellos me decían: Dilma, ¿por qué no te quedas en Cartagena? Mira, nos ayudas con la ferretería, esto. Yo le decía que no, que eso no era lo mío, ni que eso me interesaba. Pero Dios permitió todo esto, este proceso de la pandemia, para que yo pudiera entender y aprender que no es mi voluntad, es la voluntad de Él en mi vida. Y pude aprender, y pude ayudar, pude compartir con mi familia, con mis hermanos, el poder conocer de lo que es el negocio de la ferretería. Un día mi hermano, viéndome cómo estaba, me dijo: ¿por qué no te pones a hacer un inventario aquí en la ferretería y te entretienes? Y le dije: pues sí, no tengo más nada que hacer, pues lo voy a hacer. Y así empecé. Eso fue más o menos a partir del 15 de noviembre, porque desde marzo
hasta junio en Cartagena cerraron totalmente los barrios, o sea, usted no podía pasar para otro lado, estábamos totalmente encerrados. Fue una situación muy dura y muy difícil, pero cuando ya empezamos en junio a poder salir a otro lado, fui cuando ya empecé a hacer el trabajo en la ferretería, y fue dándome Dios, porque fue Él el que me fue iluminando, el Señor, el Espíritu Santo me fue iluminando la manera, las estrategias. Le empecé a decir a mi hermano, cambiamos toda la estructura de la ferretería, ayudamos con el cambio total. O sea, fue una cosa que fue solamente el Señor fue el que me iluminó para que yo pudiera hacer eso. Y así pasamos, y decirles que las ventas que en la ferretería tenían, que era un margen muy bajito, aumentaron el doble, pero sé que era la mano del Señor. En pleno confinamiento, las ventas aumentado, uno veía de verdad la mano del Señor allí. Y no tanto eso, el Señor me permitió allá en Cartagena poder conocer personas, aún personalmente, y después a trabajar con ellos en la obra del Señor a través de los medios. Se pudo hacer un trabajo de coinonía que está montado allá en Cartagena con muchas personas, y aún falta mucho por seguir trabajando allá, pero todo esto, les cuento, todo esto es para ver la mano del Señor, y que lo que Él nos ha dicho tenemos que hacerlo, porque el Señor nos da unos mandatos. Depende de ti, depende de mí, si yo cumplo con los mandatos del Señor y poder ver la gloria y la manifestación de su amor en mi vida. Entonces empecé con eso, terminamos ese proceso y me pude regresar para septiembre. Estando en septiembre acá, pues como algunos saben, nosotros permanecíamos en las noches y por las mañanas orando con un grupo que tenemos espectacular, que nos ha sido de mucha bendición en toda esta pandemia, ha sido lo más grande. Por eso la palabra del Señor dice que permanezcamos unidos, que permanezcamos en cuerpo, de la mano los unos por los otros. El habernos mantenido todo este tiempo y aún seguimos orando unidos en este grupo fue lo más grande, porque nos ayudó a salir de esa situación en la que estábamos, donde veíamos tragedias y escuchábamos tragedias. Pero el Señor un día nos habló y nos dijo, esto va a pasar. Y nosotros pudimos tener la oportunidad de orar por muchas personas y ver la sanidad de aquellas personas, porque el Señor lo dijo. Y además, les digo, el Señor es lo más fiel que hay. Bueno, me vine para septiembre, estuve aquí, y un día estaba en el grupo, y a una de mis amigas en el grupo dijo, Nilma, tú te tienes que regresar para Cartagena. Yo le dije, no, pues no sé, no lo creo. Yo creo que sí. Entonces yo dije, pues oremos y preguntémosle al Señor. Y el Señor me dijo, sí vas. Cuando Él me dijo, sí vas, yo me estremecí, porque dije, Señor, pero yo me voy, y otra vez David queda solo. Y digo, vas. Yo le dije, sí, porque allá quedaron personas que necesitan seguir conociendo de ti y enamorándose de ti, Señor. Y así fue. Pues, pero yo le dije, Señor, bueno, me voy, pero ¿cómo me voy? No tengo dinero para regresarme, no tengo para un vuelo, yo en un bus no me voy a ir. Entonces me acordé de un testimonio que el pastor Gonzalo nos había dado una vez, de una mujer que el Señor la mandó a cierto sitio y le pagó todo. Entonces yo dije, bueno, si sucedió con ella, ¿por qué no puede suceder conmigo? Vamos a intentarlo. Y así fue, me metí en la página para comprar el tiquete, y bueno, ahí me pedía que con tarjeta. Yo dije, tarjeta, pero yo no tengo tarjeta, yo no, ni efectivo ni tarjeta. Entonces llamé a mi hermano y le dije que si me podía hacer el favor de prestarme la tarjeta para comprar un tiquete. Me dijo, no, yo estoy bloqueado. Bueno, llamé a una hermana, y entonces la hermana me dijo que no, que ella estaba ocupada, que no tenía en ese momento, que llamara a otra persona. Y así fue, pero yo me puse a pensar y le dije, Señor, pero yo ¿por qué estoy buscando a los hombres si yo a quien tengo que ir es a ti? Entonces me entré a la página otra vez y le di comprar. Yo dije, bueno, que suceda lo que tenga que suceder. Así fue, le di comprar. Al día siguiente volví, me metí y decía, su tiquete no ha sido cancelado. Y yo, ay, no puede ser, ay, Señor, bueno, yo espero. Volví, llamé a mi hermana, y mi hermana me dijo, llámate a Natasha, que ella es la chica que se encarga de comprar los tiquetes y hacernos todas las diligencias con respecto a los tiquetes cuando vamos a viajar. Así fue, llamé a Natasha. Y ella me dijo, Nilma, yo no te puedo atender en este momento porque estoy ocupada, pero déjame, cuando yo me desocupe yo te ayudo con eso. Así fue, yo me quedé tranquila.
Como a las 10 de la noche de ese mismo día recibo un mensaje de Natasha. Natasha me dice, Nilma, ya tienes tu tiquete. Pero lo más extraño es que, o sea, no sé qué está pasando, no sé si es que el sistema me está molestando, no sé si es que el sistema me bloquea, no sé, o sea, doy y sí, ya me aparece que el tiquete está pagado y que solamente tengo que dar 5,000 pesos. Llamé a tu cuñado y él me dijo que no había ningún problema, que él pagaba los 5,000 pesos. Entonces, no sé, o sea, déjame y vuelvo y miro porque es extraño, o sea, trato de darle por lo mismas y nada. Y les digo algo, había un solo cupo en esa aerolínea para el día que yo lo había pedido y valía 162. Entonces cuando ella me decía eso, yo decía, pero no puede ser. Bueno, entonces nos quedamos ahí. Al día siguiente vuelve y me llama y dice, no, Nilma, ya el tiquete está pago, solo tenemos que pagar 5,000 pesos. Pues yo, claro, yo dije, ella me dijo, yo no sé qué pasa. Yo le dije, yo sí sé quién lo pagó, no te preocupes. Ella me decía, ¿pero quién? Yo le dije, no te preocupes, yo sé quién me lo pagó. Fui como el Señor me dijo, yo te llevo, tú vas. Me pagó el tiquete para ir a Cartagena el 1 de noviembre del 2020. Solamente, ni siquiera yo pagué los 5,000 pesos, me los pagaron allá, porque yo realmente no pagué nada. Bueno, pasó eso. Y de verdad, o sea, todos los días, las personas que me conocen saben cómo yo me vivo apegada al Señor y dándole gracias, porque Él es el que me sustenta. Muchos dicen, ¿y ella de qué vive? Pero no saben que lo más grande es el Señor. O sea, yo no tengo que esperar nada, ni de los hombres, ni de nadie, solo del Señor. Él es mi Padre. Él me dijo un día, yo soy tu Padre, yo soy tu proveedor, yo soy el sustentador. Un día me dijo tan claro que nunca se me olvida, yo soy tu socorro. ¿A quién tengo que correr? A Él. Cualquier sea mi circunstancia, yo corro a Él. Estando en Cartagena, yo estaba trabajando y todo eso. El 19 de noviembre me envían un mensaje. Dice, Nilma Claudia López, no sé qué, banca mía, no sé qué. Y yo la verdad no le presté atención al mensaje. Por la tarde vuelve otro mensaje, Nilma Claudia López. Y yo le dije, ay, no puede ser, Claudia, ¿quién será esa señora Claudia López? Ahora ya me mira, ya estoy reportada en banca mía, porque quién sabe qué será. Cuando me quedé así, dije, ay, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, ¿y eso qué será? Entonces empecé como a investigar y le pregunté al uno y al otro y me dijeron, sí, Nilma, así es. Le pedí el favor a Davis, a Pili, que pues fueran a la oficina donde me estaban diciendo que fuera y mirara. Y efectivamente ellos fueron y me dijeron, Nilma, sí, saliste favorecida en eso de, no sé qué, solidario, pero tienes que estar aquí en Bogotá para que te puedan llenar los papeles y abrir una cuenta. Pues bueno, ya cuando yo vi eso dije, ¿cómo? Me voy para Bogotá y hago los papeles. Y les digo que tengo un Padre que me sustenta y me da, que no necesito de los hombres. Claro que tengo que trabajar, sí, yo sí trabajo en la obra del Señor. Y hoy puedo decir con todo el amor y la grandeza que mi sustentador es el Padre Dios. Él es el que me da lo que yo necesito. Y eso todavía no queda allí. Hoy puedo decir otro testimonio más en todo este tiempo, que el Señor no nos ha dejado nunca y no nos dejará en vergüenza cuando confiamos en Él. Amén. No fijes tus ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No esperes a nadie más que en Él. No esperes a nadie más que a Él. No esperes a nadie más. No esperes a nadie más. No esperes a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos
en nadie más. No fijes los ojos en nadie más que en Él. Dios, Satanás y los hombres abren y cierran puertas. ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es tu elección? Hoy quiero compartir este tema muy importante, realmente importante. Es esencial debido que en la historia de nuestra cristiandad se han cometido muchos errores en cuanto a este tema y que han afectado a miles y miles de cristianos. ¿Quién abre y cierra las puertas en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios? Voy a tomar como base para mi enseñanza el tema de la profecía. Pero igual sucede de la misma manera en cualquier área de la iglesia, llámese consejería, discipulado o cualquier tipo de liderazgo, pastoral, apostólico, líderes de áreas. En cualquiera de estas áreas de la iglesia, el abrir y cerrar puertas puede ser bien o mal enseñado y afectar para bien o para mal al creyente. Entonces tomemos el tema de la profecía. Pensando en esto, en la profecía, nuestras iglesias carismáticas, donde creemos en los dones del Espíritu Santo, la gran mayoría de los cristianos han recibido palabra profética. Muchas de estas profecías provienen del Señor, pero otras provienen de la carne. No son del Señor, sino provienen de falsos profetas. Analizaremos inicialmente las profecías verdaderas, las que provienen del Señor. Son profecías verdaderas, pero quienes las reciben actúan de la siguiente manera. Vamos a analizar cómo las reciben los cristianos. El primer caso, vamos a ver un primer caso. Unos reciben la palabra profética verdadera y como lo enseña la parábola del sembrador, son como la buena tierra. Reciben la palabra profética con gozo y permanecen fijos y firmes en las promesas dadas por el Señor. Y para ser firmes, toman el instrumento más importante, el instrumento de la fe, es decir, creen totalmente a lo que dijo el Señor y ponen como norte las promesas del Señor y se afianzan y caminan sobre ellas. Dan por un hecho seguro las palabras salidas de los labios del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál paso sigue en esta buena tierra, en este cristiano buena tierra, en su convicción de la profecía verdadera recibida? Pues a la fe, que es la convicción en las palabras del Señor Jesús, le añade la fe en acción, le añade esa fe con la cual empieza a caminar, soñar, confesar, vivir por esa palabra profética verdadera y toma el instrumento maravilloso, escuche, el instrumento maravilloso de la oración perseverante, la oración de noche, de día, hasta que se manifieste lo que el Señor les prometió. ¿Y cuál es el resultado de esa fe en acción en la oración perseverante? Pues que esa palabra profética, esas promesas dadas por el Señor se hacen realidad, se manifiestan, y entonces las puertas que el Señor abre, nadie las cerrará, y las puertas que el Señor cierra, nadie las podrá abrir. Con la fe, y al poner la fe en acción, en la perseverancia de la oración, la puerta prometida para abrir se abre
Y vuelvo a decir, y nadie la podrá cerrar, y la puerta prometida para cerrar con la fe y la perseverancia en la oración se cierra y nadie la podrá abrir. Se cumple lo dicho en Apocalipsis a la iglesia. Ese cristianismo es maravilloso, es extraordinario. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Frente a la profecía verdadera, el proceso del buena tierra es: 1. Creer la palabra dada por el Señor. Luego poner esa fe en acción, caminando, soñando, confesando, viviendo por esa palabra profética verdadera. Y la oración perseverante noche y día hasta que se manifieste lo que el Señor prometió. Lucas 18:1 nos da un ejemplo de esto. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Había un juez, había una viuda, pero esta viuda también tenía un adversario que se le oponía todo el tiempo. Y el versículo 4 dice: y él no quiso por algún tiempo el juez, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y el versículo 7 dice una cosa extraordinaria: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Al comienzo de nuestro matrimonio con Adrianita, teníamos la oportunidad de adquirir vivienda. Pasamos los papeles a la constructora, cumplíamos todos los requisitos. Debíamos de consignar en aquel entonces 6 millones de pesos, los cuales teníamos en nuestras cesantías, tanto de Adrianita como la mía. Estábamos muy confiados. Un día recibimos una llamada de la constructora pidiéndonos pasar por su oficina y fuimos muy ilusionados, pero nos devolvieron los papeles, rechazaron nuestra solicitud y la razón que nos dieron era que la parte de las cesantías que yo iba a poner, 3.700.000 pesos, era imposible cobrarlas porque siendo empleado del gobierno era tan dispendioso que las podían demorar hasta 3 y 4 años para entregarla y la constructora no se iba a poner en ese plan. Bueno, regresamos muy tristes a la casa y algunos consejeros de buena fe nos dijeron: quédense tranquilos, esta puerta que se cerró, pues se la cerró seguramente el Señor, porque quizá les tendrá algo mejor. Por algo que sería que el Señor cerró la puerta. Es decir, cuando queremos algo y se cierra la puerta, por algo será que el Señor la cerró. Bueno, yo decidí no creer esto y decidí entrar en mi cuarto de oración y le pregunté al Señor. Y le dije: oye Señor, ¿tú hablas de esta manera? Yo no creo. Yo creo que tú nos haces saber tu voluntad sin que haya esa incertidumbre, sin saber si fuiste tú o no. Porque yo creo que tú tienes voz y al hablar nos das la seguridad de tu respuesta.
y le hago la pregunta: Señor, dime, ¿tú cerraste esa puerta? ¿Fuiste tú? No me paro de aquí hasta que me responda, le dije en aquel entonces. Pasé un buen tiempo, y en una convicción de fe y perseverancia en oración de que el Señor me iba a responder. Casi ha pasado, como les dije, un buen tiempo, recibí la respuesta. El Señor me habló y me dijo: yo no he cerrado la puerta, ese lugar es tuyo, levántate y ve. Fue tan extraordinario, estaba tan convencido que el Señor me había hablado, que salí emocionado y le dije a Adrianita: mañana vamos otra vez a ese mismo lugar. El Señor me dijo que esa casa es nuestra, que ese lugar es nuestro. Estaba tan seguro de que esa palabra era del Señor, que decidí caminar sobre ella. Si no fuera el Señor, pues no iba a suceder nada y simplemente quedaría como un zapato. Sí, está bien, me contestan. ¿Y los 3.700.000 pesos de dónde van a salir si no los tenemos? Ah, bueno, ese no es mi problema, ese es el problema del Señor. Al otro día tomamos un bus y nos dirigimos a la oficina de la constructora. Pero en el camino vi el edificio de la Caja de Compensación Familiar de la entidad estatal donde yo trabajaba. Y tuve una convicción en mi corazón que deberíamos ir a ese lugar en ese momento, porque yo recordé que mis compañeros que habían adquirido vivienda, esa institución, esa Caja de Compensación les había dado como ayuda 2.700.000 pesos. Dije, de pronto vamos a ir si tienen algo para mí. Nos dirigimos a la oficina de tesorería y le pregunté a la secretaria si había alguna comunicación para mí. Ella mira en el computador y me contesta: sí, señor, la Caja de Compensación le ha extendido un cheque de ayuda de vivienda, escuchen, por 3.700.000 pesos. No lo podía creer. Le dije, 2.700.000 pesos. Dijo, no, 3.700.000 pesos. Estaba emocionado. El Señor nos dio 1 millón más de lo que comúnmente le dan a las personas. Ahora, la confirmación de esa profecía que había recibido el día anterior, si no fuera verdadera, los hechos no la confirmarían. Pero ya el Señor había empezado a hacer las cosas a través de proveernos el dinero que necesitábamos de una manera extraordinaria. De ahí salimos felices con Adrianita, nos fuimos a la constructora. Cuando llegamos allá, le dije a la responsable de recibir los papeles, le dije, señorita, venimos a entregar los papeles para optar por la vivienda. Ella dijo, señor, hace mucho se cerró el recibo de solicitudes. Estamos en este momento en el proceso de entregar las viviendas, así que no puedo hacer eso. Miró, sin embargo, nuestros papeles y dijo, bueno, pero además su solicitud ya había sido negada, así que menos le vamos a recibir los papeles. Y yo en mi mente, con la fe bien alta, recibiendo lo que el Señor me prometió, decía, usted no me va a impedir que me den vivienda, usted no va a cerrar las puertas que el Señor abrió. Y con mis labios le decía, usted tiene que recibirme ahora mis papeles. Ella se negaba, estaba muy brava, me decía que no se los voy a recibir. Y yo le decía, usted tiene que recibírmelos. Ante mi insistencia, como la viuda, me lo recibió de muy mala gana y me dijo, llame por ahí dentro de un mes a ver si le responden. 2 días después, llegué a mi oficina y mi jefe, al verme, me dijo, Gonzalo, que se presente a la constructora, le asignaron apartamento. Han pasado como 25 años y todavía contamos esto con emoción. A la profecía, la promesa verdadera que yo recibí del Señor,
hicimos con Adrianita la tarea. Aceptamos esa palabra y empezamos a caminar sobre esa palabra de fe y pusimos la fe en acción y la oración perseverante y caminamos sobre esa palabra diciéndole: Señor, eso lo que tú dijiste tú lo cumples, y se cumplió. Ese es el caso de las personas que ponen la fe y la confianza en la palabra que reciben. Ahora, hay un segundo caso. Nos dan una profecía, pero existe otro tipo de cristianos que actúan de la siguiente manera. Veamos un primer caso. Aquel cristiano que, como lo enseña la parábola del sembrador, este cristiano es como el camino. Viene la palabra profética, porque estamos utilizando la profecía como ejemplo, viene la palabra profética, que son definitivamente las puertas que el Señor quiere abrir o cerrar para este cristiano y bendecirlo. Pero ese cristiano que es como el camino recibe no el consejo, no la promesa del Señor, sino termina recibiendo el consejo de Satanás, y al instante la palabra profética le es robada, se desaparece. Este cristiano, luego de recibir semejante palabra que cambiaría su mundo para siempre, decide atender esa voz que le opaca la palabra del Señor, la voz de Satanás, y sale desanimado, frustrado, y las puertas que el Señor quiere abrir no se abrirán, ni las puertas que el Señor quiere cerrar no se cerrarán. Como los instrumentos que abren y cierran las puertas del Señor son la fe y la fe en acción en la oración perseverante, pues este tipo de cristianos, los instrumentos que añaden, desechan estos instrumentos de Dios y le añaden dos instrumentos terribles: la duda y el temor. La duda y el temor. La duda es que no le creyó al Señor, y el temor es no creer que el Dios amor cuida, restaura y sana y responde a la oración. Es terrible esto. La duda hace que no recibamos cosa alguna del Señor. ¿Entienden? Santiago 1:5 lo hemos leído, 1:6 lo hemos leído muchas veces. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y 1 Juan 4:8, el enemigo del amor, el temor. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en el versículo 18: en el amor, que es Dios, no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el Señor, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A este cristiano que es como el camino, no le interesa poner a andar la fe, simplemente quiere que las cosas sucedan mágicamente. Pero el problema es que Satanás no se queda solo en quitarle la fe, no se queda quieto ahí, sino que Satanás además pone a funcionar su arma más poderosa. El arma más poderosa del diablo se llama el desánimo. Y ahora con el desánimo, Satanás no se queda quieto, le propone abrir y cerrar otro tipo de puertas, las puertas provistas por Satanás. ¿Se dan cuenta? Hay otro tipo de puertas que se abren y se cierran. En este caso son las de Satanás. Lo lleva quizás a buscar religión en otras religiones, lo lleva a buscar en brujería, en adivinación, en iglesias proféticas no verdaderas, en la nueva era. Le coloca
incluso todo tipo de personas que le ilusionan y le alejan del Señor y le destruyen. Le induce a buscar la solución a sus oraciones en otras puertas. Este es el caso de las puertas que Satanás le propuso a Jesús en la tentación en el desierto, ¿saben? Se dará cuenta que el diablo está proponiéndole al Señor tres puertas aparentemente buenas. Una puerta, sintiendo Jesús hambre, entonces Satanás le propone una puerta: haz convertir las piedras en pan y saciarán tu hambre. ¿Qué tiene de malo convertir las piedras en pan para saciar el hambre? ¿Podríamos saciar el hambre sobre la tierra de esta manera tan prodigiosa? Sería algo bueno. Además, Jesús tenía el poder para hacerlo, porque recordemos la multiplicación de los panes y los peces. La segunda puerta que Satanás le propone al Señor era que se lanzase desde el pináculo del templo y los ángeles lo protegerían. ¿Eso es posible? Pues vemos en la Biblia muchas veces a los ángeles cuidando al Señor. Eso podríamos llamarlo algo bueno, porque lo estarían protegiendo al Señor. Y la tercera puerta, Satanás le ofrece cambiar de señorío al Señor Jesús. Le ofrece ser ahora el diablo el Señor de Jesús, y como dádiva, como regalo, le ofrece los reinos del mundo donde Él es Señor. Satanás es el Dios de este mundo. Si ustedes notan, para lograr su cometido, que Jesús entre por las puertas propuestas por el diablo, los ofrecimientos de Satanás las hace con cosas buenas, el pan, la protección y dominio sobre los reinos. Son cosas aparentemente buenas, pero aprendamos esto. Escucha, aprendamos esto. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Repita conmigo: lo bueno es enemigo de lo mejor. Satanás siempre propone cosas buenas, pero estas cosas siempre serán enemigas de lo mejor. Lo bueno está en el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde reina la muerte y donde Satanás ejerce su dominio. En este mundo, donde él ejerce como Dios, si Satanás hubiera logrado que Jesús renunciara a lo mejor y obtuviera lo bueno de ese árbol, hubiera Satanás logrado su cometido. ¿Saben? El triunfo de Satanás estaría consumado si Jesús, con lo bueno propuesto por el diablo, hubiera desechado lo mejor. Y lo mejor es la voluntad del Padre. Escuche, lo bueno es la voluntad del Padre. No tendríamos entonces salvación. Jesús y el Padre son uno solo. Tienen una sola voluntad, una sola mente y un solo espíritu. Y el diablo estaba haciendo estas proposiciones con cosas buenas para lograr romper esa unidad. Por eso, queridos, tenemos que aprender día a día a creer la palabra del Señor, permanecer en fe y ponerla en acción con la acción perseverante y firme hasta que la voluntad del Padre sea hecha. Esta fe y esta fe en acción y la acción perseverante nos une para que seamos con el Padre uno solo. Debemos hacerlo, porque tienen que saber todos los creyentes, escuche, que el único ataque que reciben los cristianos, el único objetivo y todos los métodos que Satanás utiliza atacándonos, puede utilizar para atacarnos la economía, nuestra salud, nuestra familia, etcétera, pero todo eso tiene un solo objetivo: separarnos de la voluntad del Padre. Eso fue lo que Satanás quiso hacer con Jesús, lograr que la voluntad de Jesús se separara de la voluntad del Padre. Y si Satanás logra separarnos de la palabra del Señor, si logra destruir nuestra fe, entonces caemos en sus manos inmediatamente, nos introduce en sus puertas, y la duda y el temor y el fracaso serán nuestro pan de cada día.
Muchos cristianos han recibido palabra profética del Señor, pero Satanás se la robó y luego les ofreció fama, les ofreció poder. Eso lo vemos en muchas cosas dentro de la iglesia, lo vemos en el liderazgo, en la música, en la fama ministerial. Recordemos entonces que Satanás abre y cierra puertas también para que la duda esté en nuestro destino y entonces Él pueda separarnos de lo mejor. Recuerden, usted y yo debemos de optar por lo mejor, y lo mejor es la voluntad del Padre en mí. Si es Satanás logra eso, logra desprendernos de esto, entonces habremos perdido y Satanás logrará su objetivo y nos introducirá dentro de sus propias puertas. El tercer caso que ocurre, utilizando la palabra profética, es el siguiente. Aquí las puertas las abren y las cierran los hombres. El primer caso que vimos, quien abre y cierra puertas es nuestro Padre Dios. El segundo caso que vimos es que las puertas las cierra y las abre el diablo. Y ahora este tercer caso, aquí las puertas las abren y las cierran los hombres. Como enseña la parábola del sembrador, dos puertas se nos ofrecen. Aquí los hombres nos ofrecen dos puertas. Las puertas de la carne, simbolizadas los creyentes que son como las piedras, allí en la parábola del sembrador, y las puertas que son como las espinas, que son las puertas lo que ofrece el mundo. Los que son como las piedras, aquel cristiano que recibe la palabra profética verdadera, las promesas del Señor, él se goza tanto de esto. Cuando recibe esa palabra hasta llora, se ríe, se goza, pero una vez sale de aquel lugar, de pronto lo alcanza a contar al mundo, pero pasados unos días la carne lo atrapa y regresa, como dice la Biblia, al vómito de sus vicios y perversiones anteriores. Estos cristianos abundan en la iglesia, pretenden combinar la vida de Cristo con la vida de la carne. Por la carne entendemos todo aquello que proviene del esfuerzo humano sin contar con el Señor. Aquí entonces decimos que quien abre y cierra puertas son los hombres. Los hombres entonces regresan a sus vicios, sus depravaciones, aceptan los divorcios, los nuevos matrimonios, las fornicaciones, el homosexualismo, las pasiones indebidas. Estaba apoyando la obra de un gran hermano y amigo, la Fundación Eudes para Personas con SIDA. Allí predicaba el Evangelio a personas en todas las etapas de su enfermedad. Un día, uno de estos chicos se me acercó y me entregó una Biblia. Al abrirla, me causó un asombro tremendo. Pensé, debe ser de alguien muy consagrado al Señor. Estaba desde Génesis a Apocalipsis subrayada con muchos colores. Se notaba que había sido leída y releída. Al abrirla, en la parte interna de la portada había una foto de la dueña el día de su bautizo, y en la mitad de la Biblia descubrí una carta y la leí. La dueña de la Biblia y de la foto había escrito esta carta y decía: Señor Jesús, gracias por ser mi Señor. Sabes que tengo tantas ganas de tener una persona que me ame, que me complemente. Necesito un esposo y que sea un yugo igual. Te estoy pidiendo mi esposo, te estoy pidiendo mi esposo. Desgraciadamente, al seguir leyendo la carta, me entristecí, porque los hombres la habían alejado de la posible solución del Señor y le habían enseñado la terrible doctrina destructiva de la prosperidad
y de pedir las cosas como ella lo quería, sin contar con la voluntad del Señor, es que el Señor hiciera lo que ella quisiera. Así le enseñaron. La carta seguía diciendo: el esposo que te pido debe ser de 1,90 de estatura, de ojos verdes o azules, como lo prefieras. Debe ser español y que tenga buenos recursos para vivir. Esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este tipo de cosas jamás la responde al Señor, pues parte de nuestros deseos carnales. Busca lo suyo y no la voluntad del Señor. Le pregunté al chico que me había dado la Biblia de dónde la había encontrado, y me señaló a uno de los cuartos de la fundación y me dijo: como no pasó lo que ella había pedido, se desilusionó tanto que un día decidió ir a una discoteca, conoció allá a un hombre, tuvo una sola relación sexual con él, una sola, y en esta sola relación le transmitió el VIH, el SIDA, y ella está en ese cuarto en estado terminal. Esta hija de Dios a los poquitos días murió. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Romanos 1:26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que los hombres caen en este ámbito de la carne y pretenden que Dios les abra la puerta, y pretenden decir: no, si Dios dijo que iba a abrir una puerta, pero Él la abrirá, no importa cómo yo viva, no importa lo que yo haga. No, eso no puede ser posible. Cuando usted cae en la carne, los hombres le van a abrir la puerta a muchas cosas y usted va a destruir su hogar, su familia. No espere entonces cosa alguna del Señor. El otro caso en que los hombres abren y cierran puertas, como lo enseña la palabra del sembrador, es aquel cristiano que recibe la palabra profética verdadera, las promesas del Señor, se goza tanto de esto, sale y lo cuenta al mundo, pero los deseos del mundo, las riquezas y la fama que el hombre ofrece, hacen que rechacen la palabra del Señor. Entonces quien afecta es ahora no es la carne, es el mundo, pero es ofrecido también por hombres. De nuevo, este ofrecimiento de los hombres en el sistema mundo, en este ofrecimiento los instrumentos siguen siendo la duda y el temor. Y como lo leímos en Santiago 1, pues quien se aferra a las puertas abiertas o cerradas por el mundo no pueden recibir nada del Señor, nada. En la Biblia hay muchos de estos ejemplos, de estos casos, como Lucas 16,
habla del fracaso de Israel, del pueblo de Israel. El Señor le ofreció al pueblo de Israel ser el pueblo que proclamara el evangelio, lo llevaran por todas partes, que fueran los iniciadores incluso de la iglesia. Sin embargo, ellos, ahí en Lucas 16, el Señor les ofrece eso y ellos decidieron por sus riquezas. No se puede servir a dos señores, o a Dios o a la riqueza, y ellos decidieron por las riquezas. Mi hermano, mi hermana, los israelitas actualmente son los dueños del mundo. Y si usted cree que eso es una bendición de Dios, debería leer Lucas 16. Sus riquezas son su desgracia. Optaron por las riquezas antes que Dios. Ellos prefirieron las riquezas y dejaron al Señor. ¿Saben? Me acordé de un ejemplo tremendo. Yo trabajaba con el gobierno y tenía la autoridad para dar licencias a los vehículos que transportaban alimentos. Me encantaba mi trabajo. Además, hacía muchos decomisos, cientos de decomisos, muchas cosas que Dios me permitía hacer ahí con mucha autoridad. Un día fui a un centro comercial y fui a la zona de carga y comencé a pedir la licencia a todos los vehículos que estaban en ese lugar. Me acerqué a uno de estos vehículos y le pedí la licencia al conductor. Él me dijo, me la entregó, la examiné y le dije: señor, usted no puede cargar hoy, tiene la licencia vencida. Si carga, le decomiso los productos. El hombre se puso triste y desilusionado, pero me quedé mirando el furgón y vi que estaba muy bien mantenido. Le pedí que abriera las puertas de ese furgón y observé que por dentro estaba muy bien. Así que le dije: présteme su cédula, le voy a dar ahora mismo la licencia porque su carro cumple con todos los requisitos. Pero este hombre, en vez de alegrarse, se puso muy mal y empezó a gritarme. Yo sabía que esto era algo raro. ¿Cuánto me va a costar la licencia? ¿Cuánto me va a sacar? Ya usted vino fue a hacer dinero. Claro, va a utilizar que se me venció la licencia para pedirme cuánto vale mi licencia. El señor, espere señor, le dije, le voy a dar la licencia gratis y usted se me pone bravo. Y él me dijo: ¿cómo así que gratis? ¿Cómo así que gratis? Si su compañero siempre viene y él a todos nos ha cobrado por la licencia y nos cobra una buena cantidad de dinero. Imagínense, este compañero podía hacer 300, 400. ¿Cuánto dinero recogía? Y el corazón se me arrugó. Me dolió profundamente. ¿Sabe por qué? Porque el compañero al cual se refería este señor era un cristiano, líder de una iglesia, un tremendo músico. Y no solamente era la licencia, seguramente los sobornos en los decomisos. De lunes a viernes se enriquecía de esta manera y el domingo levantaba sus manos y llevaba a la gente a la presencia del Señor. Su prosperidad no la esperaban en Cristo y su voluntad. No había fe en Él, sino la duda, porque la duda es no creerle al Señor. Es no creer al Señor. No hace mucho lo visité, hacía como 15 años lo veía y desafortunadamente tenía una vida de desastre y el gozo lo había perdido hace mucho tiempo. Aunque hable de la profecía, puedo utilizar este mismo tema de abrir y cerrar puertas de Dios, de Satanás y del hombre. Lo puedo utilizar en temas como la consejería, en el discipulado, en el liderazgo, en los diferentes tipos de líderes que tenemos. Y tanto en cada uno de estos temas hay igualmente verdaderos maestros, verdaderos líderes que enseñan la palabra del Señor, pero también hay falsos maestros, falsas doctrinas equivocadas. Unas nos pueden llevar a la fe verdadera y a la confianza verdadera, y los otros nos pueden llevar a una fe de duda y de temor.
pero definitivamente está en nosotros la respuesta. Así que no podemos decirle más a la gente: tranquila, si se cierra una puerta, pues fue que Dios la cerró. Si se abre una puerta, fue que Dios la abrió. Hoy aprendemos que el Señor puede abrir y cerrar puertas, que Satanás puede abrir y cerrar puertas, y que los hombres puedan abrir y cerrar puertas. Entonces la pregunta está en cómo discernir cuáles son las puertas de Dios y cuáles no. Pues la palabra clave y central que enseña la Biblia es la palabra elección. Escucha, la palabra central es la palabra elección. Esa palabra fue expuesta por Jesús y todos sus discípulos. Ellos nos instan a elegir a quién le vamos a creer. Definitivamente está en nuestras manos si decidimos por las puertas del Señor o por las puertas de Satanás o de los hombres. Aprendamos esto de las Escrituras. Vamos a aprenderlo estudiando rápidamente en el libro de Tesalonicenses. Y leamos en el libro de las Tesalonicenses. Síganme con esta lectura. Primera de Tesalonicenses 1:3. Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, escuchen, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza y en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estudiando este versículo nos dice tres cosas. La primera, la obra de vuestra fe. Es decir, los tesalonicenses tenían una fe verdadera y una fe en acción, una fe viva. No era de palabras solamente. Le creyeron al Señor y caminaron sobre la fe. Esa es una convicción profunda que al caminar sobre la palabra del Señor daba testimonio de su credibilidad. La segunda cosa que dice este versículo: el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. ¿Cómo se trabaja el amor? ¿Cómo se trabaja? Es que en Filipenses encontramos un texto que dice en Filipenses 3 acerca del que el llamado supremo es el amor. El llamado supremo es el amor. La relación de amor. Lo contrario al amor es el temor. Lo contrario a la duda es la fe. Así que la vida cristiana debe ser y es una expresión de amor. El amor del Señor. Un amor que sana. Un amor que libera. Un amor que trae paz. Un amor. Y ese amor, ¿sabe quién es? Ese amor es Dios. Porque como leímos 1 Juan 4:8, Dios es amor. Dios es amor. Y tenemos que permanecer, trabajar y caminar en el amor. Esa era una característica también de la iglesia de Tesalónica. La tercera cosa que dice este versículo, miren lo que dice: vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, como esa esperanza es una meta, esa es la meta. Y allí mismo en Filipenses 3 dice: prosigo a la meta del supremo llamamiento. Los tesalonicenses no se dejaron mover de su convicción. Tenían una meta, su vista estaba puesta en nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Su meta, la esperanza era Cristo. Así que este texto nos enseña las tres cosas fundamentales del cristiano: fe, esperanza y amor. Recuerden que la Biblia que dice que en esta tierra son tres cosas importantes: fe y esperanza, amor. Cuando partamos de esta tierra, desaparecen la fe y la esperanza y permanece el amor. Pero mientras que estemos en esta tierra, la fe, la esperanza y el amor son los tres elementos fundamentales del cristiano. Y con esa firmeza con la que actuaban los tesalonicenses, estaba dada, como lo dice el versículo 4, esta palabra clave:
clave para que las puertas del Señor se cierren y se abran. La elección. Ellos habían elegido por la fe, por la esperanza y por el amor. Ellos tuvieron una buena elección. Primera de Tesalonicenses 1:4 lo dice, mire, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra ¿qué? Vuestra elección. Esa palabra es muy importante. Lo que usted elija le va a marcar su vida. Ahí está la base fundamental para escoger qué puertas nos van a gobernar. La elección. De eso depende nuestra vida abundante que prometió el Señor Jesucristo. Los tesalonicenses tuvieron una elección, eligieron las puertas del Señor y no se iban a dejar mover de ahí. Los tesalonicenses decidieron imitar a Pablo y al Señor Jesús, recibiendo, escuche bien, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? En medio de gran tribulación. Eligieron creerle al Señor, eligieron la fe y ponerla en acción, en oración perseverante, noche y día, en medio de gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:6 lo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y en el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena, escuche bien, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, por amor de vosotros. ¿Qué fue lo que alimentó la fe de estos hombres cuando eligieron seguir al Señor? ¿Y dónde se afianzaron? ¿Dónde estaba su convicción? Pues Romanos 10:17 nos lo dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Es aferrarse a lo que dice el Señor, a la palabra del Señor, y la fe va a crecer y crecer, y mi elección logrará que las puertas del Señor sean las que se abran y se cierren en mi vida. No existe otra manera para elegir la voluntad del Señor, sino la palabra del Señor y la credibilidad que tenemos de ella. De Pablo y de los tesalonicenses aprendemos que las puertas del Señor no se van a abrir porque sí. No se abren porque simplemente alguien diga, si se abre la tal puerta es de Dios, o si se cierra tal puerta es de Dios. No, porque tales puertas pueden ser también de los hombres o de Satanás. Tenemos que tomar una elección. Tenemos que elegir las puertas del Señor para que esto suceda. Y la fe debe ser nuestra bandera. Aún en tiempo de aflicción, sin la fe es imposible agradar al Señor. Si usted deja caer la fe, no hay nada que hacer. Es creer a su palabra. Es poner esa fe en acción a través de la oración perseverante hasta que se cumpla lo que el Señor prometió. Tenemos que renunciar a esa idea de que las puertas del Señor se van a abrir sin trabajar la vida de fe. Ni piense que va a suceder si se hacen mezclas entre las puertas del Señor y las puertas de los hombres, y sí que menos con las puertas de Satanás. Tengo que decirles que si elegimos las puertas del Señor, nuestra fe debe ser la bandera. Entonces, las cosas se van a complicar. ¿Me escuchan? Si elegimos la fe, si elegimos la palabra del Señor como nuestra bandera, la fe, y la ponemos en acción, pues no espere que las cosas vayan a ser fáciles. Las cosas se van a complicar, pues los hombres y Satanás no se van a quedar quietos. Insistirán en proponernos sus puertas a través de desanimarnos del sufrimiento, y quieren hacernos perder la fe. Pablo y los tesalonicenses tomaron una elección: predicar la palabra del Señor en medio de gran tribulación. Y mire la oposición cuando ellos optaron, eligieron esto. Mire la oposición que pusieron los hombres contra esto.
Los judíos se levantaron contra Pablo y los de Tesalónica para evitar que las puertas del Señor se abrieran. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Mire el versículo 16: impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y bien, estos impedimentos, estos hombres atacando a Tesalónica y a Pablo, tratando de que caigan de su fe. Pero sabe, ellos eligieron las puertas del Señor, y pese a esta terrible oposición y persecución, ellos decidieron insistir y persistir en la fe verdadera, teniendo la mirada puesta en Cristo, creyéndole al Señor. Primera de Tesalonicenses lo dice 2:17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ellos seguían persistiendo en lo que se habían propuesto, la petición que le habían hecho al Señor. Ahora, Satanás es nuestro mayor contradictor. Nunca se va a quedar quieto. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Busca a toda costa que apartemos la mirada del Señor y aceptemos su fórmula de solución, que aceptemos sus puertas de perdición. Eso lo hizo con Pablo y con Tesalónica. Mire, primera de Tesalonicenses 2:18: por lo cual quisimos ir a vosotros, y yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Y qué dice? Pero Satanás nos estorbó. Una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Noten la insistencia de Satanás, es agotadora. Pablo y Tesalónica tuvieron en un momento cierto cansancio a estos sufrimientos causados por los hombres y Satanás. Pero ellos, aunque tuvieron cansancio, se apartaron un momento. Ellos no permitieron que la fe se les cayera. No permitieron, insistieron, persistieron a que las puertas del Señor se hicieran vivas en ellos. No lo permitieron. Mire, primera Tesalonicenses 3 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. El versículo 2: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Mandaron a Timoteo para que no dejaran caer a la iglesia de Tesalónica de la fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Miren lo que estoy enseñando. Satanás quiere apartar a los hombres de la fe y abrir sus propias puertas. ¿Y qué dice el versículo 6? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que sois y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Ni Tesalónica, ni Pablo, ni Timoteo, ni Silas no dejaron caer nunca su fe, y con la fe intacta y en acción confrontaron a estos enemigos de la fe. ¿Sabe con qué? Con la oración eficaz, perseverante, firme. ¿Y qué haría esta oración perseverante, firme, eficaz? Haría que se cumpliera lo que el Señor prometió, que se manifestara. Aunque Pablo tomó un momento de reposo físico, su espíritu no. Él persistió y persistió. Mire lo que dice primera Tesalonicenses 3:8: porque ahora vivimos
si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Y mire el versículo 10, mire, orando de noche y de día con gran insistencia. Es que no solamente, Señor, tú abres puertas, no, hay que orar y persistir, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Bueno, ¿de qué me sirve enseñar la palabra del Señor si les entra a algunos por un oído y les sale por el otro? Yo pretendo con esta predicación lograr conversión diaria en mis hermanos, en los cristianos. Pretendo que amemos las puertas del Señor y solamente sus puertas. Ahí está la vida. Pero no podemos seguir dando este tipo de enseñanza que mágicamente se van a abrir las puertas o cerrar las puertas del Señor porque sí. O que si aquella o esta puerta del Señor se abre actuando de X o Y manera. Recuerde, las puertas pueden ser abiertas por el Señor, pero también pueden ser abiertas por Satanás y por el hombre. Debemos tener elección, y la elección es escoger las puertas del Señor. Pero estas puertas no se abrirán o no se cerrarán según su voluntad si la palabra del Señor no pasa a ser nuestra guía diaria. Si por la palabra del Señor nuestra fe no aumenta, no crece, si no ponemos esa fe a caminar, la fe en acción, y si no escuche, y si no persistimos en la oración hasta que lo prometido por el Señor se haga realidad. Si no, usted no le pone cuidado a poner la palabra del Señor y dejar que la fe a través de la palabra crezca y poner la fe en acción y persistir e insistir en la oración hasta que se cumpla lo prometido del Señor. Si no sucede esto en su vida, entonces le auguro puertas de hombres y de Satanás. Entonces no se queje con el Señor, quéjese con su elección, quéjese con usted mismo, con su elección, porque usted eligió la duda y eligió el temor y no cuida el tesoro más precioso que el oro, el tesoro de la fe, y no es un hombre persistente en la fe que alcanza todas las promesas del Señor. Amén y amén. Así es. Jesucristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. ¡Qué bueno! Estamos tan gozosos en esta mañana, amigo y amiga que nos ves y escuchas, de que hayas podido compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso. Hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida, un llamado de arrepentimiento para bien y no para mal. Él quiere librarte de las cadenas que hoy están atando tu vida. Vicios, pornografía, alcohol, prostitución, adulterios, drogas, cosas por las cuales tienes la mirada apartada del Señor. Él también quiere sanarte de esa enfermedad que hoy padeces. Él quiere llenar tu corazón de alegría, gozo, esperanza. Y una de las cosas más importantes que Él quiere darte son paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también quiere darte vida y vida eterna. Tal vez tú hoy has escuchado este llamado y sientes esa inquietud en tu corazón por conocerle más. Y me preguntarás, hermano, ¿y cómo o qué debo hacer para que Él entre en mi vida? Allí donde estás, allí en tu lugar, no importa dónde, tal vez en la cárcel,
en un hospital o simplemente en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y repitas con todo tu corazón esta oración conmigo. Padre bueno, en esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados, porque he vivido de una manera que no te agrada. He vivido lejos de ti. Ayúdame a vivir desde ahora y por siempre para ti. Lávame más y más con tu sangre preciosa, porque hoy entiendo que en la cruz pagaste en mi lugar y que al tercer día resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida eterna. Hoy te pido que entres en mi corazón y seas el dueño y amo absoluto de mi vida, porque quiero vivir para ti. Quiero adorarte con todo mi ser y darte siempre la gloria, la honra y la alabanza por siempre, solo a ti, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque desde hoy te confesaré como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta mañana, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de los números que ves en pantalla para que juntos sirvamos, celebremos y adoremos al único, digno y merecedor de gloria, Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias. Gracias por habernos elegido, por habernos escogido, Señor. Hoy, Señor, a través de esta palabra, hemos aprendido que la única puerta eres tú. El único camino eres tú. Tú eres el gran yo soy. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por aquella muerte que tú hiciste allá en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre. Gracias por esa reconciliación eterna, Señor. Gracias por la resurrección, porque a través de ella hoy podemos decir, somos libres, somos libres. Y solamente tú, Señor, eres nuestro dueño. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocer tu pensamiento, lo que tanto tú nos amas, tu fidelidad y tu misericordia. Gracias a todas esas personas que nos están escuchando y nos están viendo, Señor. Hoy mandamos palabra de amor, palabra de misericordia para cada uno, Señor, porque tú eres la misericordia. Gracias por llenarnos con tu amor, Señor. Señor, hemos aprendido en esta mañana que hay puertas que abren los hombres, hay puertas que abre Satanás y hay puertas que abre Dios. ¿Cuál eliges tú? ¿Cuál has elegido tú? En esta mañana yo te digo, hay una sola puerta, Cristo Jesús. Y se obtiene a través de esa fe, de esa misericordia y de conocer su pensamiento. En Jeremías el Señor dice que no se alabe el sabio en su sabiduría ni el valiente en su valentía, que nos alabemos en conocerte y entenderte. Y hoy nos estás diciendo que solamente eso es lo que debemos hacer tu voluntad, hacer lo que tú nos mandas, obedecerte. Y que, Señor, así como nos acaban de decir que hay otras puertas, sabemos que el engañador vino a matar, destruir y a robar. Pero, Señor, hoy podemos entender que no podemos darle cabida ni entrada a eso. Los hombres buscan el éxito, los hombres buscan el bienestar, los hombres buscan estar bien, los hombres viven en ambiciones, y eso ha venido afectando a todas las personas, ha venido afectándonos, aún a los hijos tuyos, Señor, que nos hemos dejado guiar por esas corrientes. Pero hoy tú nos has dicho que hay una sola corriente y eres tú.
Y invito a todos los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, que podamos entender y comprender lo que tú nos has querido hablar en esta mañana. Yo invito a aquella persona que está enferma, allí con ese malestar, esa persona que tiene ese cáncer, que confíe en el Señor, que sepa que la única puerta, que la única que lo puede sanar, porque Él ya llevó la sanidad en la cruz del Calvario, se llama Jesús. Él es nuestro sanador. Tú, aquella persona que está pensando en hacer un préstamo en un banco, no te metas en eso, porque hoy te dice el Señor, son estrategias del enemigo para enredar tu vida. No lo hagas. Aquella persona que cree que todo está acabado, que todo está terminado, que está destruido, hoy te digo, hay un libertador y es Cristo Jesús. Este joven que está buscando un trabajo y no lo ha podido conseguir, has confiado en quien no debes confiar. Pon tu mirada en Cristo, en Jesús. Él es el único, Él es nuestra fe, nuestra confianza. Señor, hoy yo oro por aquella mujer que sufre, que está abatida, que está agobiada por este sufrimiento con esta relación. No mendigues amor, hay un solo amor y es Cristo. A Él debemos correr, a Él debemos llegar y arrodillarnos, porque Él es el único amor. Él no te va a destruir, Él te va a levantar. Señor, gracias. Gracias porque nos has podido mostrar que sí podemos abrir puertas y cómo es la sutileza del enemigo para que nosotros abramos esas puertas a través de los sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que palpamos. Tengamos mucho cuidado, sobre todo ustedes jóvenes, que son muy fáciles de caer. Hoy el Señor te dice, mírame, aunque te digan que el estar en los caminos del Señor es para viejos, que no sirve de nada, hoy te digo, es lo mejor que se puede escoger, es lo mejor en lo que tú puedes vivir, porque Cristo es la vida y la vida en abundancia. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho, Señor, en todo este tiempo y lo que harás, Señor, porque tú no nos defraudas, Señor. Gracias te damos, mi Padre Celestial, por esta palabra escrita que tú nos has dejado, donde tú hablas de la palabra viva que es Cristo Jesús. En Cristo tenemos libertad. Así como decía Pablo allá, que ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y que lo que soy es por la vida de Cristo. Gracias, Señor, te damos por tu amor, tu libertad y por tu grandeza en nuestra vida y por hacernos entender que tú eres la única puerta y que solamente tu voluntad es la que nosotros debemos dejar que nos guíe, porque tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Amén. Al caminar, tú eres mi fuerza y la esperanza que me sostiene. Eres la vida en mi ser. Sin ti no existo, lo eres todo en mí. Bueno, ahora vamos a orar por las ofrendas. Pueden sacar su sobre, levantar y vamos a orar por las ofrendas. Señor, hoy te ponemos delante de ti las ofrendas, Señor. Señor, tu palabra dice que
la gloria.